Buena gente, acá con el capítulo 22 de esta teoría. Primero, antes que todo, feliz año nuevo. Seguramente estoy subiendo por alrededor de esas horas. Luego, denle like, suscríbanse y muchas gracias por el apoyo que le están dando. Dentro con eso, vamos con la teoría. Narración POF. El Tsuchikage jadeó mientras su cuerpo giraba en el aire, esquivando otro golpe del Raikage cubierto de rayos. Su pequeño cuerpo estaba lleno de rasguños y cortes, quemaduras y sangre. Estaba jadeando, su cabello usualmente ordenado ahora era un trapeador desordenado en su cabeza. También le faltaban las dos sandalias. Mientras tanto, el Raikage estaba en una forma ligeramente mejor. Pudo evitar los ataques del Tsuchikage, pero estaba enojado por no poder causar más daño. Sin embargo, no se pudo evitar, ya que era mucho más lento en el aire que en el suelo. Sabía que las cosas se complicarían desde el momento en que el Tsuchikage logró esquivar por poco su primera garra relámpago cuando comenzó la pelea. Tenía la esperanza de terminar la pelea antes, ya estaba destinado a volverse más lento. No puedo seguir así por mucho más tiempo. Usar el modo de chakra de iluminación negra durante unos minutos fue mucho más exigente que el modo de chakra normal. Era algo que el Raikage usaría para terminar las batallas rápidamente. Proporcionó un impulso masivo en fuerza explosiva, fuerza y velocidad. Pero también dañó el cuerpo del usuario con el tiempo, siendo la iluminación negra mucho más peligrosa que la iluminación normal y mucho más difícil de controlar. El Tsuchikage parecía haberse dado cuenta de eso también. El hombre bajo ya había dejado de atacar y se había puesto en una racha completamente defensiva. Solo estaba esquivando ataques y esperando cansar al Raikage antes de probablemente dar un golpe final. Necesito terminar con esto pronto. Me pregunto cómo le está yendo a B en este momento. Y mientras los dos Kage luchaban, el Jinchuriki de abajo había transformado el campo de batalla por completo. Ignorando el humo y el fuego que se había extendido por los bosques que los rodeaban, los dos ya habían tomado sus formas completas de bestia con cola, y B aparentemente pudo contener a Yusuzo. B actualmente se veía como una mezcla púrpura entre un pulpo en la parte inferior del cuerpo, con una parte superior del torso más similar a la de un hombre musculoso. Le habían crecido un par de brazos gigantescos. Su cabeza parecía la de un toro, dos cuernos salían de su cráneo. Yusuzo ahora se parecía a un escarabajo rinoceronte acorazado azul, con 6 alas verdes de insecto en la espalda, junto con una séptima cola real, todas creciendo desde el final de su abdomen. B lo tenía en el suelo, aplastado contra la tierra. Lo estaba sujetando con todo el poder que podía reunir mientras enredaba sus alas en sus colas. Se las había arreglado para no permitir que el Jinchuriki de 7 colas despegara, lo que le facilitó mucho las cosas. El Jinchuriki de 7 colas parecía estar tratando de zafarse del dominio de 8 colas. En circunstancias normales, B ya habría lanzado un Tailet Beast Blast directamente a su oponente inmovilizado a quemarropa. Pero la gente que los rodeaba hizo las cosas difíciles. Cuando estaba rodeado de aliados potenciales, era más difícil para un Jinchuriki hacer todo lo posible. Ya era lo suficientemente dañino que estuvieran luchando en sus formas de bestia con cola. Desafortunadamente para B, no todos en su entorno inmediato eran sus aliados. Y no todos ellos eran débiles. Algunos de los Rotten Mistambu del lado decidieron intervenir y ayudar a Yusuzo. Elemento tierra. Lanzas de flujo de la tierra. Antes de que Beth pudiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo, inmediatamente sintió que el suelo debajo de él y Yusuzo se movía, docenas de púas en forma de lanza brotaron del suelo y se clavaron en su cuerpo. Evitaron específicamente tocar el Jinchuriki de 7 colas. Rugió de rabia cuando sintió que su agarre sobre su oponente se aflojó por un momento. Pero parecía que sus oponentes no habían terminado. Elemento de agua. Técnica de bala del dragón de agua. Uno de ellos escupió rápidamente un dragón de agua, que salió volando de su boca y golpeó la gigantesca cabeza transformada de B casi al instante. La cabeza de B se disparó hacia atrás, su rugido bestial sacudió el suelo a su alrededor cuando se vio obligado a soltar a Yusuzo y proteger su cuerpo de otros jutsu que el Enbu seguía disparando hacia él. Parecía que los otros shinobi de la nube no habían logrado ganarse los esfuerzos combinados de los otros pueblos. B apretó los dientes cuando incluso sintió unas cuantas cadenas de tierra envolviéndose alrededor de sus colas, tratando de evitar que se moviera. El rugido del Jinchuriki de 8 colas dejó escapar una onda de choque que empujó a la mayoría de los Anbu a su alrededor, dándole un respiro.
Giró la cabeza para mirar al líder de la cascada, quien ya había tomado vuelo con sus 6 alas de insecto, estaba flotando en el aire más lejos del campamento, aparentemente recuperándose. Mierda, no puedo dejarlo escapar. Espero que todos los demás estén bien. B inmediatamente reunió chakra en su boca, formando una bola de color negro púrpura. Los shinobi a su alrededor inmediatamente se asustaron por la escena, todos retrocedieron un paso. Yuzuso también comenzó a acumular chakra en su propia boca de insecto, formando una gran bola propia. Todos los shinobi de antes ahora estaban corriendo, escapando del campo de batalla. Todos sabían lo que se avecinaba y sabían que no iba a ser bonito. Bomba de bestia con cola. B fue el que terminó primero, su bola de chakra salió volando de su boca, corriendo hacia la bestia de 7 colas y aplastando todo lo que se interponía en su camino. Sin embargo, Yusuzo no pareció entrar en pánico, justo a tiempo, terminó de cargar su propio ataque. Bola de bestia con cola. El suyo parecía ser un poco más pequeño que el de B, pero de todos modos chocó con el ataque del Jinchuriki de 8 colas. Inmediatamente, todo el mundo a su alrededor pareció volverse blanco, e inmediatamente, una luz roja inundó todo el campo de batalla, cuando las dos masas destructivas de chakra se encontraron de frente. En la distancia, Ken se detuvo y golpeó el suelo frente a él, levantando un gran trozo de tierra frente a él para protegerse justo cuando la onda expansiva se extendió. El asesino ciego podía sentir árboles en llamas gigantes siendo arrancados de raíz a su alrededor, cuando la explosión atravesó incluso su escudo de roca. Se vio obligado a saltar hacia atrás, ya que la roca levantada se agrietó por completo y se convirtió en metralla, atravesando el lugar donde había estado arrodillado anteriormente. ¡Qué poder destructivo! Las bestias con cola realmente no son una broma. A su lado, apareció Toso también, hablando con un tono de sorpresa. Sostenía el Sameaga desenvainado frente a él, bloqueando cualquier roca o árbol perdido que se le acercara mientras se deslizaba hacia atrás por la onda expansiva. Ken solo pudo soltar un gruñido y asentir con la cabeza. Podía sentirlo en la distancia, un calor tan extremo que era fácilmente comparable al magma del Mizukage. Y Toso pudo verlo claramente, en la distancia, una gigantesca explosión se expandió desde el punto de contacto de las dos bombas bestia con cola. Se tragó todo el campo de batalla con un resplandor rojo, transformándolo en un desastre irreconocible. ¿Los shinobi realmente están enojados?, Ken murmuró mientras se ponía de pie lentamente, ignorando la continua onda expansiva mientras avanzaba hacia el centro. Lord Ken. Parece que el forraje de las otras aldeas se ha dispersado. El shinobi de la nube probablemente se perdió mientras te ayudaba. Toso trató de seguirlo, aún sosteniendo el Sameaga frente a él para protegerse. Está bien. Puedes ir a cazarlos. Ignora a los de la niebla si no son hostiles contigo. Ken le dio a Toso nuevas órdenes, luego se convirtió en un borrón y desapareció hacia el campo de batalla justo cuando la explosión se detuvo. Ahora todo lo que Toso podía ver en la distancia era una gran nube de humo que cubría lo que antes era un bosque. La onda de choque había ayudado a que el fuego se extendiera más, pero también arruinó la mayor parte del bosque por sí mismo, por lo que el campo ahora estaba yermo a unos pocos kilómetros a su alrededor. El Tsuchikage también se dio cuenta de lo que había sucedido debajo, usó la onda de choque para esquivar uno de los ataques del Raikage también. Se estaba cansando y sus articulaciones también comenzaban a doler. Pero no podía darse por vencido y retirarse todavía. Solo un poco más, puedo sentir que el Raikage se vuelve cada vez más lento. Y sus sentidos estaban funcionando bien, al Raikage le quedaban como máximo unos segundos más. La onda de choque de antes había logrado arruinar una de las últimas oportunidades que podría haber tenido para matar al Tsuchikage. Un último golpe, si no mato a Onoki, al menos me aseguraré de dejarle algo para que me recuerde. Sin embargo, el Raikage no perdía la esperanza. Sabía que no le quedaba tiempo, pero unos segundos en ese modo aún podían ser la diferencia entre ganar o perder. Todo lo que necesitaba era un poco de equilibrio adecuado. B. Inmediatamente, la voz del Raikage rugió hacia el Jinchuriki. Ambos Jinchuriki fueron empujados hacia atrás por la explosión de sus bombas bestia con cola chocando, pero el más empujado hacia atrás fue Yusuzo, ya que ya estaba en el aire.
El demonio toro pulpo todavía estaba lo suficientemente cerca como para escuchar el estruendoso disparo del Raikage, por lo que giró la cabeza y miró hacia arriba, rugiendo mientras su cola se movía a gran velocidad, lanzando un montón de rocas como metralla hacia el Tsuchikage. TSK. Haz algo, Yusuzo. Eres una serpiente estúpida. El Tsuchikage rugió mientras se movía para evitar las rocas. Entonces sus ojos se abrieron, cuando se dio cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. Frente a él, el Raikage estaba agachado sobre un gran trozo de roca que fue arrojado hacia ellos. En ese instante, el mundo pareció desacelerarse para el Tsuchikage, sus manos inmediatamente se movieron frente a él cuando un orbe blanco apareció frente a sus palmas. Pero ya era demasiado tarde para evitar lesiones. El Raikage usó la roca en el aire como punto de apoyo e inmediatamente se lanzó hacia el Tsuchikage, con velocidades que el enano apenas podía comprender. Sin embargo, Onoki aún logró reaccionar por instinto, el jutsu de liberación de polvo que preparó salió disparado para encontrarse con el Raikage de frente. El Tsuchikage observó con miedo cómo el Raikage sacrificó su brazo e ignoró por completo el jutsu que había arrojado. La mano del Raikage se extendió hacia adelante, solo un dedo apuntando hacia el Raikage mientras formaba una lanza de luz afilada. En ese instante, Yusuzo también actuó, habiendo escuchado los gritos de ayuda de Onoki. Capullo. Escupió innumerables redes de energía entre el Tsuchikage y el Raikage, se doblaron y tejieron para formar un gran capullo en forma de calabaza alrededor del Tsuchikage. El escudo fue rápido, para sorpresa del Raikage, aunque su mano ya casi lo había atravesado cuando se formó por completo. Onoki también notó que la defensa que Yusuzo podía proporcionar no era lo suficientemente buena. A lo sumo, ralentizó al Raikage por una fracción de segundo. Afortunadamente, esa fracción de segundo le permitió al Tsuchikage hacer una última cosa. Un intento de granizo para preservar su vida en esa situación, se las arregló para girar su cuerpo ligeramente y empujar sus piernas hacia la lanza del Raikage. En ese instante, el Tsuchikage salió volando, rompió el aire a su alrededor visiblemente mientras salía volando lejos. El Raikage resopló con disgusto mientras miraba hacia atrás a la roca que había usado como base, que estaba agrietada y casi pulverizada. ¡Mierda! Se apartó de mí. Para sorpresa del Raikage, Onoki sacrificó sus piernas y las usó para alejarse de allí. Al Raikage ni siquiera le importó perder su brazo en ese momento, simplemente se permitió caer hacia el suelo mientras volvía a su modo de chakra de iluminación normal para conservar energía. Miró al suelo a lo lejos, una gran nube de polvo se había levantado donde Onoki se había estrellado. Sin embargo, el polvo pareció despejarse rápidamente, ya que una de las colas de velo apartó para darles una visión clara de la situación. Era exactamente como el Raikage había esperado. El pequeño cuerpo de Onoki se hundió profundamente en las rocas del abrasado campo de batalla debajo. No quedaba nada de sus piernas debajo de la rodilla, y sus muslos y abdomen también estaban llenos de quemaduras. Eso combinado con los cortes de antes, así como el aterrizaje no tan fácil, el Tsuchikage estaba inconsciente. Sí. Ahora para terminar esa Zu. Antes de que pudiera terminar ese pensamiento, una luz amarilla se abalanzó y recogió el cuerpo roto del Tsuchikage. Era Yusuzo. Ahora transformado en una forma más pequeña. Todo su cuerpo estaba cubierto por una cortina amarilla, con 6 alas en la espalda. Ni siquiera intentó atacar más, sin siquiera mirar al Raikage o B, voló en la otra dirección. Mierda. B. El Raikage aterrizó en ese momento y sus piernas se movieron de inmediato. Corrió a través del campo de batalla roto hacia los dos Kage que huían. Su velocidad los superó fácilmente. Había un problema, realmente no podía volar. Afortunadamente, B estaba allí para ayudar. @. Su monstruosa voz rugió cuando más chakra se acumuló en su boca de toro. Bola de bestia con cola. Balas. Esta vez, se tragó una bola de bestia con cola hecha apresuradamente e inmediatamente comenzó a escupir balas de energía de menor tamaño. Docenas y docenas de ellos recibieron disparos en la cola de Yusuzo, lo que obligó al Jinchuriki a realizar maniobras evasivas mientras cargaba al Tsuchikage. Desafortunadamente, ya estaban demasiado lejos para que B apuntara correctamente, lo que provocó que la mayoría de los disparos fallaran por un margen bastante amplio. Solo uno de ellos parecía raspar la cascada Jinchuriki.
El zigzagueo y el raspado lograron ralentizar en gran medida a Yasuzo, quien también tenía que cargar con Onoki, quien solo se mantenía con vida gracias al charca de 7 colas que Yasuzo le dio. De lo contrario, el sangrado ya lo habría matado. Sin embargo, el Raikage no quería que eso sucediera, quería matar a Onoki con sus propias manos. Por eso aprovechó la oportunidad para saltar hacia el Jinchuriki que aún volaba. La expresión de Yasuzo se volvió grave cuando sintió que el Raikage se acercaba. En ese instante, le creció su única cola, golpeando al padre loco mientras continuaba huyendo. Hijos de puta tilde exclamación de cierre arroba exclamación de cierre arroba. Yasuzo solo escuchó una serie de obscenidades provenientes del Raikage a medida que se alejaba más y más. B intentó enviar algunas balas más hacia ellos mientras también corría para acercarse, pero era demasiado lento. En ese momento, Ken también caminó hacia el campo de batalla, apareciendo sobre el hombro derecho de B con los brazos cruzados. Realmente me perdí la mayor parte de la acción, ¿eh? Su tono retrató cierta decepción mientras observaba la espalda de Yasuzo en retirada. Se están escapando. Gritó enojado también, claramente no estaba de humor para bromear con Ken. Veré qué puedo hacer. Ken simplemente asintió, sus músculos se retorcieron mientras se transformaba visiblemente, volviéndose más alto, corpulento y cubierto de escamas. En ese instante, B sintió que su hombro era empujado hacia el suelo debajo de él crujió fuertemente cuando se dio cuenta de que solo lo usaban como base, para diversión de Giki. El 8 colas rugió de risa, lo que molestó aún más a B, quien todavía estaba frustrado porque los objetivos de su venganza estaban escapando. Expresó sus quejas internamente, diciendo que no había nada de qué bromear en su situación actual. Pero Giki solo tenía esto que decir. Cálmate, compañero. Esos dos tendrán suerte si queda algo de sus cuerpos ahora que ese monstruo los persigue. Punto de vista narración. Yasuzo jadeó un poco mientras sus alas aleteaban en el viento. De alguna manera había logrado dejar atrás al Raikage, tomando vuelo y dejándolo en el suelo. El Kage cargado de iluminación también estaba cansado por usar su forma más exigente, lo que, junto con su lesión, lo estaba ralentizando exponencialmente. Aún así, Yasuzo no estaba celebrando una retirada exitosa en absoluto. El destino del Mizukage, su aliado, era prácticamente desconocido. Incluso si era fuerte, era difícil para Yasuzo imaginar que sería capaz de derrotar a Ken. Waterfall Kage echó un último vistazo detrás de él. En ese momento, el Raikage era un punto brillante en la distancia. Pero no se había detenido. Parecía seguir corriendo hacia ellos. Se está quedando sin energía, ¿deberíamos estar libres por ahora? Eso le dio a Yasuzo el margen de maniobra para analizar un poco más la situación. No pudo evitar apretar los dientes mientras las piezas encajaban en su mente. Había sospechado que Red Dot estaba involucrado en el asunto incluso cuando la Alianza Shinobi estaba cruzando el mar. ¿Ahora? Resulta que estuvo involucrado en la búsqueda de la información que puso en marcha al Raikage contra ellos. Era demasiado sospechoso en la mente del Jinchuriki para ser una coincidencia. Esto llevó a la conclusión obvia, al menos para los Jinchuriki, de que Ken ya estaba confabulado con Grey Fox o eran la misma persona. Por el aspecto de las cosas, había hecho las cosas de tal manera que esencialmente estaba jugando shogi con nadie más que consigo mismo. Todos, el Raikage, A, B, el Tsuchikage e incluso el propio Yasuzo, no eran más que piezas en su mesa. Y, al mirar el cuerpo roto del Tsuchikage, no pudo evitar darse cuenta de que habían jugado muy bien. Es mi culpa por quedarme con ese brazo, aunque, incluso si no lo tuviera, creo que el resultado hubiera sido el mismo. Parecía que su cuidado lo había llevado a caminar directamente hacia una trampa, pero aún así, no creía que el Raikage los hubiera dejado ir incluso si Yasuzo permitía una búsqueda y no tenía nada contra él. Era un pensamiento oscuro, pero parecía que la mente del Raikage ya estaba decidida cuando llegaron a esa maldita tienda. Él no habría traído seguridad, en la forma del punto rojo, si no estuviera ya obsesionado con matar a Yasuzo y Onoki. Ese era el tipo de persona que era el Raikage. Las preguntas probablemente eran solo él tratando de encontrar algún tipo de rima o razón para la muerte de su hijo, tal vez incluso una pequeña esperanza de recuperar sus restos. Independientemente, Yasuzo estaba al menos seguro de en quién enfocarse a partir de ahora. Y ese fue el punto rojo. Tan pronto como salió del peligro por completo.
No fue difícil para Yusuzo darse cuenta ahora que Red Dot había hecho el mejor trabajo que pudo para afectar su estado mental y proceso de pensamiento durante toda la reunión. Y, vergonzosamente, había funcionado a las mil maravillas. Hasta el punto en que Yusuzo solo ahora estaba juntando las piezas y dándose cuenta de que el Raikage era esencialmente solo una marioneta en el plan de Red Dot, sea lo que sea. Sus intenciones son demasiado difíciles de entender, ni siquiera tengo suficiente información sobre el tipo de persona que es, así que ni siquiera puedo empezar a adivinarlas. Muchas cosas eran públicas sobre Red Dot. Su crueldad, su abrumadora fuerza y habilidad, técnicas de asesinato que no conocían igual, y la máscara que usaba retrataban que tenía algo que ocultar. Tal vez tenía una familia. Tal vez tenía seres queridos. Gente que le importaba, padres, hijos, lo que fuera. Después de todo, no había otra razón más que esa para usar una máscara, ¿verdad? Apuesto a que si pudiera encontrar su verdadera identidad, podría chantajearlo para que nos ayude con el Raikage, pero eso en sí mismo podría ser imposible. También pensó en tratar de convencer al Raikage de que estaba siendo manipulado después de que las cosas se calmaran, pero sabía que sería extremadamente difícil. Lo más difícil de hacer en el mundo era convencer a alguien de que había sido engañado. Necesito más tiempo para considerar las cosas, ni siquiera sé si puedo seguir confiando en el Tsuchikage, ciertamente no va a confiar en mí ya que le escondí el brazo. En ese momento, Yusuzo tuvo una idea, mirando al Tsuchikage herido, sonrió. Sí, dudo que gane nada salvándolo. Reaccioné por instinto ya que fuimos aliados durante bastante tiempo, pero no gano nada con salvarlo. En todo caso, es probable que me ataque y trate de matarme, mientras culpa a mi error de todo este lío. En ese momento, Yusuzo miró hacia atrás, el Raikage era un punto tan pequeño en la distancia que ya ni siquiera era visible. Lo que sea, tal vez pueda llegar a un acuerdo con el próximo Tsuchikage, dudo que Onoki les haya dado los detalles de nuestros tratos. Y en ese momento, su cola se soltó, dejando caer el cuerpo del Tsuchikage en un punto aleatorio del bosque, los árboles y el suelo debajo temblaron mientras amortiguaban su caída. Una pequeña nube de polvo se levantó donde había aterrizado el Tsuchikage sin piernas, lo que significa que su caída no fue agradable, árboles o no. El Raikage llegará a este bosque tarde o temprano, estoy seguro de que encontrará a Onoki en su pequeño cráter, si no ha muerto ya. De todos modos, ¿debería ser una distracción lo suficientemente buena para que me escape? Mirando hacia atrás una vez más, notó algo extraño. Espera un momento, ¿por qué se detuvo el Raikage? Ya no había luz en la distancia, todo lo que podía ver eran las nubes oscuras y el cielo. ¿Había abandonado el Raikage la persecución? Imposible. Yusuzo y Onoki habían matado a su hijo. El Raikage no habría dejado de perseguirlos por nada en ese mundo. En ese momento, notó una gran silueta cuando la luz de la luna atravesó las nubes. La figura se paró entre las nubes, de alguna manera. Era una figura humanoide, a decenas de kilómetros de distancia. Un ser humano cubierto con una capa andrajosa, un cuerpo corpulento cubierto de escamas de color verde oscuro que brillaban a la luz de la luna. Una larga cola que parecía ser tan grande como su cuerpo brotó de su espalda baja. Y en la parte superior de su espalda había un par de alas escamosas, parecidas a las de un murciélago, puntiagudas y huesudas, pero también cubiertas de escamas. Los ojos de Yusuzo se abrieron como platos al ver la envergadura de la criatura que lo observaba desde la distancia. Era fácilmente más grande que todo su cuerpo, aleteando lentamente mientras separaban las nubes ligeramente con cada movimiento. En una fracción de segundo, Yusuzo se dio la vuelta e inmediatamente aumentó su velocidad de vuelo, sabiendo que necesitaba alejarse a esa criatura. Un detalle delataba que la criatura no era su aliada. La única característica que pudo reconocer en esa bestia, una máscara. Estaba demasiado lejos para discernir qué tipo de máscara era demasiado para sus ojos. Pero su bestia de cola le decía que huyera casi tan pronto como vio a esa criatura. Solo había una persona con la que su bestia de cola reaccionó así. El punto rojo, ¿quién hubiera pensado que era un monstruo real? Su velocidad aumentó al pensar en el loco asesino alcanzándolo. Su mente estaba llena de confusión. ¿Cómo tuvo sentido eso? ¿Desde cuando Red Dot pudo tener alas? ¿Eso significaba que él no era el zorro gris después de todo? No me digas, ¿su cuerpo se transforma como él quiere?
Esa fue la única conclusión a la que pudo llegar Yusuzo mientras sus 6 alas aleteaban a gran velocidad para alejarlo del extraño monstruo. Después de unos minutos, el Jinchuriki cometió el error de mirar hacia atrás una vez más. Y sus ojos se abrieron cuando notó que el asesino estaba ahora unos kilómetros más cerca, aún más fácil de distinguir incluso en la oscuridad de la noche. ¡Mierda! El Waterfall Cage gritó en voz alta mientras deseaba que su cuerpo fuera más rápido, esperaba sobrevivir de alguna manera a la abominación que lo estaba persiguiendo. Pasaron los minutos, y Yusuzo luchó por mantener su ritmo acelerado, mirando constantemente hacia atrás solo para ver que el asesino todavía estaba detrás de él, arrastrándose lenta pero seguramente sobre su rastro. Estaba claro en ese momento para Yusuzo que había cometido un error. Dejar caer al Tsuchikage no pareció hacer nada para distraer al monstruo que lo perseguía. Debería haber esperado más antes de dejarlo caer. ¡Mierda! Sin darse cuenta, había salvado a Tsuchikage con sus acciones. Bueno, al menos le había dado la oportunidad de vivir. Onoki sufrió muchas heridas, por lo que su supervivencia no estaba completamente asegurada. Después de todo, el chakra de Yusuzo solo había ayudado a curar algunas de sus heridas menores. Y esa caída seguramente habría causado algún daño. Aún así, la situación no pintaba bien para Yusuzo. El Raikage probablemente había permitido que Ken continuara con la persecución y se había detenido para atender su herida. ¿Y Ken posiblemente se había perdido el momento en que había arrojado a Onoki? ¡Qué suerte mía, mierda! ¡A la mierda esto! Yusuzo inmediatamente se dio la vuelta, siguió volando en la misma dirección, ahora frente a Ken. No puedo correr más rápido que él, no sé si puedo sobrevivir a él. Pero al menos puedo intentar detenerlo. Había demasiada incertidumbre para él como para continuar ciegamente cansándose y corriendo en una dirección. Sin más preámbulos, comenzó a juntar chakra en su boca, preparando una bola de bestia de cola pequeña para al menos ralentizar a Ken de alguna manera. La pelota era del tamaño de su cabeza, la hizo tan grande como pudo e inmediatamente la escupió. El asesino pareció notarlo, pero siguió volando hacia adelante, no obstante. Yusuzo frunció el ceño mientras se daba la vuelta y seguía alejándose a toda velocidad. Esperando lo mejor. Giró la cabeza en el momento en que su bola de bestia con cola llegó a las inmediaciones de Ken, y vio que el asesino no disminuía la velocidad en absoluto, solo extendía una de sus manos con garras hacia la bola de chakra. HMPH. Bastardo arrogante. Tanto mejor para mí. Yusuzo había esperado que Ken esquivara el ataque, esperaba que hiciera poco daño, pero esperaba al menos frenarlo. Parecía que el monstruo iba a chocar de frente con él, lo cual era un error que solo se podía cometer una vez. ¿Buen viaje? Escuchó una explosión y sonrió, mirando hacia atrás, pudo sentir una pequeña onda de choque que se extendía entre las nubes, separándolas mientras el aire alrededor de la bola de la bestia con cola ardía y explotaba. La sonrisa de Yusuzo vaciló cuando una figura salió volando del humo. Todavía dirigiéndose hacia él a la misma velocidad no era otro que Ken, su mano aún extendida hacia adelante, solo fumando un poco. En ese momento, notó que el asesino había ganado una ráfaga de velocidad, creciendo un segundo par de alas. ¿Qué demonios? ¿Cómo se supone que voy a escapar de esta abominación? Parecía que escapar simplemente no estaba en las cartas para el pobre Yusuzo, pero hizo un valiente esfuerzo. Desafortunadamente, todo lo que necesitó Ken para cerrar la distancia entre ellos fue 10 minutos. Yusuzo entró en pánico tanto, hasta el punto en que inmediatamente tomó su forma de bestia con cola cuando sintió que Ken se acercaba a 100 metros de él. No creas que me puedes eliminar tan fácilmente. Yusuzo dejó escapar un rugido bestial cuando su única cola partió en el aire y confió hacia adelante, atravesando el aire a velocidades vertiginosas y dirigiéndose directamente hacia Ken, que seguía volando hacia él a toda velocidad. El asesino enmascarado giró en el aire, volando en círculos alrededor de su cola a medida que se acercaba más y más. Detener. La voz de Yusuzo sonaba cada vez más desesperada mientras las garras del asesino estaban a solo unos metros de su cuerpo ahora gigante. ¿Estallido? Con un estruendoso rugido, el vuelo de Yusuzo se interrumpió, inmediatamente fue pateado hacia el suelo con una fuerza que solo podría describirse como abrumadora. Solo pudo dejar escapar un grito de dolor cuando su enorme cuerpo se estrelló contra el suelo como un meteorito, rompiendo la pequeña montaña sobre la que había caído.
Pero el Jinchuriki no estaba dispuesto a darse por vencido, instado por su bestia con cola a levantarse y al menos intentar algo, inmediatamente comenzó a cargar una bomba bestia con cola mucho más grande. Lo sacaré junto a toda esta cadena montañosa. Desafortunadamente para Yusuzo, uno necesitaba tiempo para cargar una bomba de bestia con cola adecuada. Y mientras lo hacía, un gigantesco corte volador se dirigió directamente hacia él. Era tan grande que cubría completamente el cuerpo de la bestia con cola, amenazaba con cortar en dos toda la cordillera aplastada. Yusuzo solo rugió mientras lanzaba su bola de bestia con cola sin terminar hacia el corte, con la esperanza de romperlo. Desafortunadamente, no era el tipo de ataque que podía bloquearse. La bestia con cola dentro de Yusuzo lo sintió claramente. Senjutsu. Fue en ese momento que se dio cuenta. Estamos muertos. El corte atravesó el grupo inacabado de chakra, perdiendo solo un poco de su tamaño cuando inmediatamente entró en contacto con el cuerpo de la bestia con cola. Saltaron chispas cuando su exoesqueleto similar a un insecto trató de luchar contra el corte, trató de crear una especie de capullo a su alrededor, pero no tuvo tiempo de hacerlo. En una fracción de segundo, la sangre brotó cuando la bestia con cola se partió en dos, justo por la mitad. El Flying Slash continuó hacia adelante, destrozando lo que quedaba de la cordillera. Ken continuó volando en el cielo, jadeando un poco mientras miraba su larga espada con aprecio. Ha pasado un tiempo desde que hice todo lo posible. Supongo que me volví aún más fuerte que antes. Bueno, buen viaje. Ni rastro del Tsuchikage, pero es lo que es. Narración POF. Volar no era algo natural para Ken. Lo había practicado durante la creación de Flash Step, pero en realidad nunca había volado con sus propias dos alas. Principalmente porque ni siquiera sabía que los tenía. Solo había estado siguiendo los pasos del Raikage, alcanzándolo, cuando finalmente sintió sus objetivos, volando alto en el cielo. Su frustración aumentó en ese momento cuando se dio cuenta de que Waterfall Jinchuriki era mucho más rápido de lo esperado. Incluso si el Raikage estaba herido y cansado, el hecho de que no lo hubiera alcanzado ya era impresionante en sí mismo. Todavía tenía el Flash Step bajo la manga, pero aunque le daría la velocidad para ponerse al día, de ninguna manera era sostenible. Tomaría un tiempo incluso ponerse al día, y seguramente lo cansaría. En ese momento, a Ken realmente le hubiera gustado que le crecieran unas alas, y de su espalda escamada brotaron un par de alas. El asesino estaba tan desorientado al principio que casi tropezó y se cayó, algo que no había hecho desde que era un niño pequeño en su primera vida. Las alas tenían una sensación extraña para ellos, podía controlarlas como sus propias extremidades, al igual que su cola. También rasgaron la parte de atrás de su abrigo cuando salieron, pero bueno, ¿no puedes ganarlos a todos? Aún así, fue entonces cuando su deseo de aprender más sobre sí mismo creció una vez más. No es que necesitara crecer más, pero simplemente agregó más intriga además de la intriga. Él ya sabía que su cuerpo se adaptaba constantemente a su entorno. Su forma submarina era prueba de ello. Pero ahora, parecía que su cuerpo no solo cambiaba de manera importante debido a su entorno, su transformación también dependía de su voluntad. Es posible que haya recibido algunas pistas al respecto cuando logró cubrir su tenketsu y alterar su altura, pero no pensó que alguna vez sería capaz de hacer crecer más extremidades de su cuerpo. En ese momento, lo primero que intentó mientras volaba fue hacer crecer otro brazo, pero no pudo hacerlo. Luego trató de hacer crecer otra pierna, pero tampoco tuvo éxito. Se las arregló para alterar su tamaño en gran medida, pero no le crecieron más extremidades. No podía crecer otra boca, ni él mismo podía crecer un par de ojos. Fue lamentable, pero también esperado, y probablemente para mejor. Acostumbrarse a las nuevas extremidades no fue tan fácil, y ella había vivido toda su vida como era. Sin embargo, lo que sí logró hacer fue hacer crecer un segundo par de alas, lo que pareció aumentar su velocidad también. Hizo su cuerpo más delgado cuando finalmente alcanzó al Jinchuriki y lo derribó, cortándolo por la mitad con su ataque más fuerte. Sabía que no podía ser fácil con una bestia con cola de todas las cosas, por lo que no dudó en matarla instantáneamente, usando la gran mayoría de su chakra, manteniendo solo lo suficiente para no convertirse en piedra. Notó la clara falta de Onoki, había sentido al viejo Tsuchikage en algún lugar dentro del bosque mientras pasaba volando.
Pero el enano parecía estar inmóvil en ese momento, por lo que Ken no se molestó en ir tras él y perder preciosos minutos mientras Yusuzo se alejaba más y más. Yusuzo ya estaba en los límites de la percepción de Ken en ese momento, incluso un minuto de estancamiento probablemente hubiera significado perderlo. Claro, seguir su olor podría haber sido posible, pero siempre existía la posibilidad de que ocultara su olor, hiciera clones y los enviara en diferentes direcciones. Solo la posibilidad era demasiada molestia. Bueno, ahora que el Jinchuriki estaba muerto, lo primero que hizo el asesino enmascarado fue revisar su cadáver. El chakra de la bestia con cola ya se había disipado, y el cuerpo del Kage volvió al de un humano, aún dividido en dos por la mitad. Su sombrero de Kage se había volado hacía mucho tiempo, y Ken podía sentir claramente una expresión dividida de puro terror en su rostro. Estaba claro que los últimos momentos de Yusuzo no fueron agradables. Pero a Ken no le importaba eso ni un poco. Simplemente caminó hacia su cuerpo y comenzó a buscarlo adecuadamente. Eventualmente, logró encontrar el pergamino que estaba buscando, el brazo de A. Bueno, probablemente era el pergamino que contenía el brazo de A. Estaba escondido en un sello escondido entre unos vendajes que llevaba en el brazo. Es mejor tomar todo para estar seguro. Y así, el asesino hizo exactamente eso. No se molestó en revisar el primer pergamino, sino que despojó al Jinchuriki de todo lo que consideró útil o valioso antes de darse la vuelta y salir volando. Ciertamente, usar sus alas era más agotador que simplemente correr, pero también era más rápido. No había obstáculos en el cielo, nada lo detenía. Ninguna bandada de pájaros era lo suficientemente estúpida como para siquiera intentar acercarse a él, por lo que tenía rienda suelta para viajar en el cielo. El consumo de energía de volar significaba que no sería capaz de hacerlo interminablemente como correr. Pero estaba seguro de que sería capaz de volar durante al menos unos días antes de necesitar una parada para descansar. Pero su vuelo actual solo tomó alrededor de 40 minutos. La persecución no tomó tanto tiempo, pero la velocidad a la que habían ido aumentó exponencialmente cuando a Ken le crecieron su segundo par de alas y el Jinchuriki comenzó a esforzarse al máximo. Ahora, Ken lo tomó a un ritmo más pausado, disfrutando del viento en su piel mientras retraía las escamas de la mayor parte de su cuerpo, permitiendo que el poco chakra que le quedaba fluya en todo menos en su espalda. Lo primero que sintió, el Tsuchikage ya no estaba donde había caído. En ese instante, Ken se sumergió en ese bosque, una escena confusa para el Raikage y B, quienes lo observaban a lo lejos. Ken aterrizó en el suelo, levantando una nube de polvo a su alrededor. Frente a él había un cráter bastante grande, con la huella de un cuerpo pequeño en el medio. La sangre parecía arrastrarse en una dirección y hacia el bosque. Las fosas nasales del asesino se ensancharon por un segundo, e inmediatamente captó algunos olores más cerca del cráter. Ambú probablemente, el rastro se siente débil, en todo caso, mis posibilidades de atraparlos son bastante bajas. El principal problema era que, sin importar cuán buenos fueran los sentidos de Ken, los Ambú todavía tenían innumerables formas de ocultar sus huellas, y estaban acostumbrados a hacerlo contra innumerables técnicas similares a las de Ken. Ya no estaban dentro de ese trozo de bosque también, fuera de los sentidos generales de Ken. Podría intentar seguir el olor de la sangre, pero parece que se corta en algún momento, y los demás parecen haberse separado. Ambú siempre va a ser molesto. Al final, el asesino simplemente negó con la cabeza y se dio la vuelta. No tenía sentido llorar sobre la leche derramada. O no que era fuerte, pero no era alguien a quien Ken no pudiera manejar. Ahora, el asesino incluso tenía una ventaja en el aire que el Raikage no tenía, lo que significaba que la estrategia de Onoki de volar y dispararle a Keke Imta no iba a ser tan fácil de lograr. Las alas de Ken le proporcionaron mucha más maniobrabilidad en el aire, haciéndolo mucho más difícil de golpear que alguien como el Raikage. De todos modos, Blind Assassin descartó al Tsuchikage como alguien a quien vigilar. Pero por lo demás, no es tan preocupante como una amenaza. Es más probable que apunte a la nube que a la hermandad oscura de todos modos. Dudo que junte las piezas y se dé cuenta de que yo también era el zorro gris. Yusuzo tenía más posibilidades de hacer eso, parecía relativamente inteligente, pero ahora estaba relativamente muerto. Aún así, había sido lo suficientemente inteligente como para engañar al Tsuchikage de todos modos. Bueno, aprovechó el pánico del Tsuchikage en ese momento para engañarle. Pero fue una victoria, no obstante.
Una victoria que logró ponerlo en las viseras de Ken como una persona de interés, alguien a quien prestar atención y tener cuidado. Su muerte significó que Ken ahora podía enfocar su atención en otra parte. Las alas de Ken se agitaron cuando llegó al Raikage y B en unos minutos más, sus alas crearon un poderoso viento que obligó a B, que ahora estaba suministrando chakra al Raikage, a cerrar los ojos. El Raikage apretó el puño, un aura purpúrea lo cubrió y dos efímeros tentáculos surgieron de esa aura en su espalda. ¿Cómo está la situación? ¿Mataste a los hijos de puta? El Raikage preguntó cuando el asesino enmascarado aterrizó frente a él y B. La cascada Jinchuriki está muerta, aquí. Ken arrojó los pergaminos que había tomado del cuerpo de Yasuzo. Los restos de tu hijo deberían estar en uno de estos pergaminos. Ken se cruzó de brazos y volvió la cabeza hacia el Raikage, que parecía confundido. ¿Por qué no los comprobaste tú mismo? La pregunta del Raikage quedó sin respuesta, ya que Ken se encogió de hombros y fingió mirar hacia otro lado. B solo suspiró cuando se puso a trabajar. El Raikage aún se estaba recuperando. También quería ver los restos de su hermano, necesitaba hacer eso para finalmente aceptar su muerte. El primer paso del proceso de curación de una pérdida. Si no hubiera ningún cuerpo, entonces, aunque lo supieran mejor, siempre estarían en negación. B comenzó a buscar entre los pergaminos con una expresión grave grabada en su rostro. Ken simplemente flexionó su espalda, sus escamas entraron en su cuerpo y desaparecieron, junto con sus grandes alas. El Raikage levantó una ceja ante eso. No se podía evitar, la escena era así de extraña. Las alas en sí eran más grandes que el cuerpo de Ken, y verlas desaparecer era extraño. Para agregar a eso, la carne del asesino pareció moverse visiblemente mientras retraía sus alas, sus músculos se contraían como si un terremoto estuviera contenido dentro de su cuerpo. Era una visión tanto antinatural como desconcertante para B y el Raikage. Mientras tanto, el Ocho Colas estaba intrigado, curioso acerca de la naturaleza de la existencia de Ken. Pero no traspasó los límites para tratar de hablarle de nuevo. Simplemente esperaba que tuvieran la oportunidad de hacerlo más tarde. El Raikage no se detuvo demasiado en las monstruosas habilidades y el cuerpo de Ken. En cambio, su mente se centró de nuevo en su propio cuerpo y luego en el brazo que le faltaba. Y luego, se volvió hacia Ken. ¿Qué pasa con el Tsuchikage? Se agarró el muñón, la mayor parte del sangrado se había detenido gracias al chakra de B, pero no se veía tan bonito. Ese enano escapó, lo dejaron en el bosque mientras yo seguía al Jinchuriki. Decidí priorizar la persecución del objetivo que aún escapa en lugar del inconsciente. El tono de Ken era firme, y sus palabras sonaban incluso razonables, pero eso no significaba que al Raikage le gustara escucharlas. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo habría tomado volar allí y cortarle la cabeza? El Raikage levantó la voz sin siquiera darse cuenta. Por una vez, no le importaba gritarle a Ken, no le importaba la diplomacia. Solo le importaba que el asesino de su hijo se escapara. No lo sé, un minuto, tal vez unos segundos. Pero el Jinchuriki ya se estaba alejando del rango de mi sensor. Ken no reaccionó en absoluto ante la voz elevada del Raikage, si le molestaba, seguramente no lo demostró. Alcance del sensor. Estaba en medio del cielo. Si mantuviste los ojos bien abiertos, podrías haberlo seguido fácilmente. El Raikage frunció el ceño, no satisfecho en absoluto con la explicación del asesino. En primer lugar, no todos tenemos ojos, Lord Raikage. Algunos de nosotros simplemente no tenemos tanta suerte. En segundo lugar, si hubieras mantenido los ojos bien abiertos, tal vez podrías haber notado que el Tsuchikage solo había aterrizado a unas pocas docenas de kilómetros del lugar donde te detuviste, y tal vez podrías haber terminado el trabajo tú mismo. El tono de Ken era tan frío como antes, pero había un matiz burlón en él. El asesino tampoco se molestó en quedarse para escuchar la respuesta del Raikage. Puedes enviar mi pago al recinto de la Hermandad Oscura. Adiós. Después de eso, el asesino simplemente desapareció. Su trabajo había terminado allí, no vio ningún sentido en discutir con el Raikage. No se molestó en concentrarse en el Raikage o B, no le importaba lo que sintieran. Pero los dos no pudieron evitar mirar la espalda del asesino en estado de shock absoluto. Uno de los asesinos vivos más intimidantes, alguien capaz de cazar a Kage como si fuera una presa preciada, ¿está completamente ciego? La mente de B acababa de implosionar en ese momento.
El propio Raikage estaba demasiado sorprendido y avergonzado para decir algo. Bueno, eso podría haber ido mejor, el Raikage suspiró mientras se giraba y miraba los pergaminos en el suelo. Se unió a B en la búsqueda de los restos de su hijo después de eso, sabiendo que no tenía sentido tratar de encontrar al asesino. Mientras tanto, Ken ni siquiera les dedicó un pensamiento. Él solo sonrió mientras esperaba sentir una buena reacción del Hokage. Misiones exitosas, me pregunto qué trama Toso, le enviaré un mensaje para que regrese a la base. Mientras tanto, me tomaré mi dulce viaje de regreso a la hoja. Punto de vista narración. Como prometió, Ken se tomó su dulce tiempo para regresar a Leaf Village. Estaba seguro de que recibirían el mensaje de que la alianza se estaba desmoronando. Demonios, estaba seguro de que el mundo aprendería que el Jinchuriki de 7 colas también fue asesinado. Y estaba seguro de que su nombre volvería a sonar en los oídos de todos. Sin embargo, obtener tanta atención fue algo bueno. No tenía motivos para esconderse, y eso solo significaba más trabajo para la Hermandad Oscura. La cascada no fue tan estúpida como para convertir en enemigos al hombre que asesinó a su shinobi más poderoso. Probablemente solo iban a esperar su momento y tratar de fortalecerse con el tiempo. Pero nunca iban a representar una amenaza para la Hermandad Oscura en constante crecimiento por sí solos. Ken estaba lo suficientemente seguro de que la Hermandad Oscura se volvería más fuerte que la mayoría de las aldeas. Actualmente, los únicos pueblos que Ken creía más fuertes que su hermandad eran Cloud y Leaf. Por supuesto, se contó a sí mismo entre las fuerzas de la hermandad en esos cálculos. Sin él, la Hermandad Oscura probablemente aún podría limpiar el piso con la gran mayoría de las aldeas más pequeñas, pero las grandes eran objetivos más difíciles. La hermandad ya había crecido mucho, en muy poco tiempo. Todos los niños estaban agradecidos con su líder, y también estaban contentos de haber aprovechado esa oportunidad y persistido durante la capacitación. Muchos querían dejar de fumar al principio, especialmente los más jóvenes. Después de todo, nunca iban a entrenar para convertirse en shinobi, solo querían vivir sus vidas felices. Pero gracias a que la guerra les quitó todo, incluso sus mentes jóvenes entendieron que no existe la felicidad permanente mientras se está débil. Esa fue la comprensión que despertó su deseo de fortalecerse. Y después de un tiempo, la gratitud que sintieron por el líder de la Hermandad Oscura y sus criados fue lo que los impulsó a volverse aún más fuertes. Cada niño se esforzaba por obtener el acuerdo y la atención de su figura paterna. No eran muy diferentes. Toso también los había colmado de atención, pero Ken era un poco diferente. Fue difícil de leer al principio, especialmente para los niños más pequeños. Tampoco hizo un gran esfuerzo por acercarse a ellos. Al menos no al principio, poco a poco también había comenzado a mostrarles cada vez más calidez. Se convirtió en un pilar estoico para ellos, una persona a la que admiraban. Y la única persona que merecía ser llamada su padre. Toso era más como un gran hermano para ellos, criándolos, entrenándolos y guiándolos como lo haría un hermano. Era cálido y siempre estaba allí para ellos esencialmente. Parecía desarrollarse junto con ellos también, haciéndose más fuerte y más maduro a medida que pasaba el tiempo. Sin embargo, Akira todavía era tan infantil como todos ellos, por lo que no era una figura paterna. Y por último, Saburo no era exactamente accesible. Bueno, al menos actuó lo suficientemente amistoso. Sin duda eran una familia disfuncional. Pero Tatsukio y el resto no lo habrían tenido de otra manera. Pop Tatsukio. Los otros niños parecen estar un poco inquietos. A nadie le gusta cuando nuestro padre se queda fuera por mucho tiempo. Pero esta situación es un poco diferente a las anteriores. Acabábamos de tratar con él algunos asuntos personales. Los 7 espadachines fueron el objetivo de su odio durante lo que debieron ser años. Recuerdo que entré por primera vez en su oficina cuando oficialmente comenzó a entrenarme y vi sus carteles en esa pared a su lado. Fue extraño, de verdad. Pero no le presté mucha atención. Me concentré en mi entrenamiento y crecí lo más fuerte posible en ese corto tiempo. Como Joe ya le señaló directamente, nuestra estoica figura paterna siempre nos enseñó, tanto a través de sus propias palabras como a través de los instructores de los demás, que los sentimientos de uno nunca deben guiar sus acciones. Pero luego sucedió la venganza, claro que no fue nada demasiado peligroso para nosotros, los 7 espadachines fueron separados y asesinados en rápida sucesión.
Todo parecía estar bien al principio, el padre ciertamente estaba actuando de manera más extraña que de costumbre. No era exactamente del tipo que se burlaba de sus objetivos después de todo. Después de que terminó la terrible experiencia, mucho más rápido de lo que habíamos anticipado, todos regresamos a la base. Y solo padre se quedó atrás. Siempre es difícil decir lo que pasa por su mente, pero dudo que haya pensamientos agradables allí. La venganza es un asunto complicado. Todos nosotros hemos sido agraviados por otros en el pasado, ya sea por shinobi extraviado o por bandidos, todos perdimos seres queridos que deseamos vengar. Pero la mayoría de nosotros ya hemos elegido no dejar que ese odio gobierne nuestras vidas. Decidimos seguir viviendo, fortalecernos y vivir nuestras vidas con nuestras nuevas familias mientras miramos hacia el futuro. Es lo que nuestros padres habrían querido de nosotros de todos modos, al menos este es el caso para la mayoría, y para mí también. Me encantaría encontrar al shinobi que me cortó la pierna, me encantaría cortarle la garganta con mis propias manos. Pero al mismo tiempo, ni siquiera vale la pena buscar a ese canalla. Prefiero pasar mi tiempo con mis hermanos y hermanas. Disfrutar del calor de una familia, disfuncional o no. Ojalá padre pensara lo mismo. Pero al mismo tiempo, también era lo suficientemente fuerte como para vengarse. Tenía los medios, los recursos, el alcance y la influencia para manejar la reacción violenta de la niebla, supongo que se sintió mal por no hacerlo. Pero el hecho de que no haya regresado es lo que realmente nos preocupa a la mayoría de nosotros. Después de un episodio como ese, se siente raro no verlo aquí. No sabemos si está a salvo o cómo se vio afectado por finalmente tener su venganza. Sé que está a salvo, donde quiera que esté. En mi opinión, no hay mucho por ahí capaz de igualarlo en fuerza. Quizás solo las bestias con cola y el dios de Shinobi. Es difícil saberlo, solo he escuchado historias sobre ellos. Pero no sé si hay muchos humanos capaces de igualar a nuestro padre. Entre los niños mayores, también existe esa sensación de incertidumbre. ¿Qué pasaría si padre solo quisiera construir la hermandad para eliminar a sus enemigos? ¿Y si solo lo construyó con el fin de vengarse? Ciertamente fue un pensamiento inusual para nosotros, niños leales. Mi padre no ha demostrado ni una sola vez que solo quería usarnos. En todo caso, está posponiendo nuestro uso hasta que todos seamos mayores y más maduros. Está claro que tenía planes para el futuro, o al menos está pensando en nuestro futuro. Pero esa no es la única razón por la que el pensamiento es estúpido en mi opinión. Ante todo, el padre es fuerte, su espalda no se doblará ni se romperá ante ninguna adversidad. Podría haber matado fácilmente a los 7 espadachines sin sudar. Y la niebla en sí misma probablemente no sea nada para él. Padre no es un humano normal, eso está claro. Hermano mayor Tetsukio, ¿cuándo crees que regresará papá? Actualmente, estoy supervisando el entrenamiento de los más jóvenes. Es mi tarea hasta que Big Bro Toso regrese. Lord Saburo aparentemente se está concentrando en algo bastante importante en su laboratorio. La niña que se paró frente a mí con una expresión confundida no debe medir ni 1 centímetro por encima de 1,3 m. Tiene el pelo corto y negro con flequillo que cubre sus ojos. Actualmente viste ropa de entrenamiento negra, al igual que el resto de nosotros. Umebi, mi hermana menor más linda. Su cuerpo era pequeño y ágil, además de Yue, ella es la más flexible entre nosotros. Ella también se encuentra entre las más jóvenes, con solo 10 años, 5 años menor que yo. No te preocupes, Ume, el padre acaba de salir en otra misión. Volverá con nosotros lo suficientemente pronto, no hay necesidad de preocuparse de que nos abandone. Mi respuesta suena un poco genérica, pero la mayoría de mis hermanos y hermanas ponen mucho peso en mis palabras. Así que solo escucharme decir eso es suficiente para consolarlos. De todos modos, parece haber sido suficiente para la pequeña Umebi, ella solo asintió con una linda sonrisa en su rostro y se fue para continuar con su entrenamiento. Ah, sentir que me respetan y me admiran tanto es un poco estresante. ¿Es así como se siente el padre al mirarnos a todos? De alguna manera lo dudo, es un hombre más grande que yo, todavía tengo mucho que aprender. Después de que el padre me capacitó personalmente, me convertí en uno de sus 2 discípulos directos. Yue y yo, ambos hemos ganado una posición elevada a los ojos de nuestros hermanos y hermanas. Incluso si Yue no es completamente parte de la hermandad, todavía es una hermana honoraria para nosotros y la primera discípula personal de la maestra.
Soy el segundo, a pesar de ser el primero entre mis compañeros. TSK, ¿entonces crees que el líder todavía planea usarnos de alguna manera? ¿Usarnos para su venganza no fue suficiente? Aquí viene el número 2. Nunca puedo tener tiempo para descansar con este tipo alrededor. ¿Cuál es tu punto exactamente, Morita? Morita, una rubia de 14 años que mide alrededor de 1,7 metros, la misma altura que yo. Él es un año más joven. Mr. 2, como se le llama, es el segundo en rango entre nosotros, el que se sienta justo debajo de mí. Mi punto. Mi punto es que deberíamos pedirle a este supuesto padre que aclare sus intenciones. Su voz rechina a mis oídos. Pero tampoco lo culpo ni lo resiento. No existe tal lugar para estas emociones en una verdadera familia. Es un niño desilusionado. La atención y el tiempo del padre no son ilimitados, y los niños que no reciben su reconocimiento pueden terminar haciendo berrinches. Este es solo un ejemplo de eso. Un estallido infantil. La angustia adolescente, sea lo que sea, no me molesta mi hermano pequeño por eso. He madurado más rápido que mis compañeros, tal vez impulsado por un trauma entre otras cosas, pero tengo una buena comprensión de la mente de un niño. Aún así, tiene suerte de que yo esté de regreso en la casa de su verdadero padre, visitándolo después de una gran misión. Si ella estuviera aquí, entonces no habría rumores sobre Lord Ken como lo están haciendo, y nadie se atrevería a hablar así. Estoy bastante seguro de que, en el mejor de los casos, le habría añadido un laxante fuerte a su comida. De todos modos, no habría terminado demasiado bien. Pero tampoco debería dejarlo hablar de esa manera sobre mi padre, está tensando la atmósfera e interfiriendo con el entrenamiento de mis hermanos menores. Justo cuando estaba a punto de regañar a Morita, alguien decidió interponerse. Tal vez si tienes tales quejas, deberías dirigirlas directamente a él. Una voz profunda estalló a un lado y otra persona apareció en el campo. No era otro que Big Bro Toso, con esa extraña espada viviente envuelta en vendas y atada a su espalda. Hermano mayor. Incluso si Morita tiene quejas sobre padre, nunca se atrevería a hablar en contra de Toso, quien nos reclutó a todos y esencialmente nos crió todo este tiempo. Como era de esperar, los niños acudieron en masa a él, todos emocionados de escuchar noticias sobre Toso y nuestro padre. Morita se enfurruñó un poco a un lado, sin saber cómo reaccionar. Toso se quitó la máscara, sonrió a los niños y les habló un poco, antes de finalmente caminar hacia Morita, quien estaba de pie a un lado con torpeza. Los niños se quedaron en silencio al ver eso. No sabían qué esperar, es posible que tuvieran su propia insatisfacción, pero Morita fue el único que los expresó de esa manera. Había sido la primera vez que uno de ellos había hecho tal cosa. Así que no sabían cómo reaccionarían Toso o su padre. Hablaba en serio. La voz de Toshio era tranquila, su mirada era cálida mientras miraba al rubio asesino en ciernes. ¿Qué? Morita parece un poco asustado y confundido. Afortunadamente, Big Bro Toso no dejó que se agitara en la confusión por mucho tiempo. Si tiene algún problema, no dude en hablar. El líder puede parecer un poco frío por fuera, pero tiene en cuenta todas sus opiniones. Si tienes alguna queja, siempre puedes hablar con él. Puedo ver el pánico desapareciendo de la cara de Morita, solo se escondió, frotándose el codo y mirando al suelo con un puchero infantil en su rostro. Toso luego se volvió hacia los otros niños. Todos ustedes pueden hablar con él. Las puertas de su oficina están abiertas la mayoría de los días. Actualmente, está tratando con Leaf y haciendo algunos tratos. Pero volverá pronto. Toso luego le dio unas palmaditas al NR2 en el hombro, asintiendo con la cabeza, antes de dejarnos con nuestro entrenamiento. Tan pronto como se fue, los niños comenzaron a hablar, las voces se superponían mientras hablaban de las cosas que querían decirle a su padre y lo emocionados que estaban de que regresara. Conociéndolos a todos, ¿seguirán así hasta la cena? ¿No podemos tener eso? Vuelve a entrenar si has terminado de mirar boquiabierto. Mi grito parece haberlos despertado a la realidad. El padre aún no está en casa, por lo que necesitaban continuar con su entrenamiento y esperarlo diligentemente. Morita, por mucho que le guste quejarse, también volvió a los entrenamientos. ¿Realmente somos una familia disfuncional? Continuará, dale like y suscríbete.